Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre semiología del aparato genital masculino. Bueno, en este capítulo se abordarán aspectos relevantes de la anamnesis remota, se esquematizará la anamnesis próxima, agrupando los distintos motivos de consulta del paciente, en este caso que presenten afecciones sobre los genitales externos, y en el examen físico se describirán aquellos aspectos generales y específicos que se deben buscar en el paciente cuando acuden a consulta. Bueno, como inicio vamos a recordar algo de la anatomía de los genitales masculinos. Dentro de ellos hablamos lo que es los órganos genitales externos que van a estar constituidos principalmente por el pene y el escroto. El pene viene a ser el órgano reproductor masculino, ¿no es cierto? Y dentro del escroto van a estar los órganos genitales internos constituidos principalmente por testículo, epididimo, el conducto de frente, la vesícula seminal, el conducto eyaculador. Ya más internamente, por debajo de la vejiga, se va a encontrar lo que es la próstata. Como hace un momento les decía, el pene es el órgano reproductor masculino. Este órgano está conformado por dos cuerpos cavernosos que forman el dorso y lateral del cuerpo, que entre ambos se encuentra lo que es la uretra. El cuerpo esponjoso se ensancha, lo que es en el extremo distal, para formar el glande y aproximadamente a unos 2 milímetros por debajo de él se encuentra lo que es la punta del orificio uretral. En cuanto al prepucio, cuando hablamos del pene, encontramos lo que es esta parte que están viendo en la imagen, que es el prepucio, que es el que cubre al glande. Este prepucio, muchas personas, específicamente los niños, se presentan cuando no hay una retracción, en este caso, del prepucio para que el glande se exteriorice. Entonces se hace una circuncisión, que específicamente esto se hace en los niños, que puede producir una fimosis. La fimosis es cuando este prepucio se queda ahí, en este lugar, no se produce esta retracción. Entonces, la circuncisión consiste en cortar o hacer un pequeño corte en el frenillo para que se produzca esta retracción. Y entre ambos, tanto en lo que es la cabeza del glande y el surco balano prepucial, se va a encontrar un material sebáceo de aspecto blanquecino y maloliente, el cual se denomina el esmegma. El escroto está dividido en la mitad por un tabique que divide en dos bolsas, que estos van a llegar a contener lo que es los testículos, ¿no? Cada uno, obviamente, con lo que está con el cordón del epidídimo, los cordones espermáticos, que está conformado por los conductos deferentes. Ahora, estos testículos son glándulas ovoideas que miden aproximadamente 4 centímetros, de eje mayor en la parte superior y posterolateral. El epidídimo va a cumplir una función de depósito, sitio de tránsito y maduración de los espermos. Eso en cuanto a lo que es una introducción de lo que son los genitales externos, hablando específicamente del pene, del escroto. Ya entrando a lo que es la semiología, todos ya ustedes, lo que es en la semiología, vamos a hacer lo que es la anamnesis, o empezar por la anamnesis. De ella tenemos que conocer la causa del padecimiento por el que está cursando el paciente, crear un ambiente de confianza es muy importante, ya que no es fácil que un paciente, ya sea del sexo masculino o del sexo femenino, expone a la parte más íntima que tiene la persona, ¿no? Entonces, llegar a tener una confianza del paciente para que éste nos pueda
colaborar y llegar a un diagnóstico. Esto tiene que realizarse con extrema naturalidad, no exagerar, no hacer preguntas tan eh, profundas que puedan afectar al paciente. Dentro de la anamnesis, hemos hablado de una anamnesis remota y de una anamnesis próxima. Para realizar un buen diagnóstico en medicina es fundamental indagar en los antecedentes de los pacientes. Muchas veces encontramos en ellos las respuestas a las interrogantes que se nos presentan. De este modo, es fundamental interrogar de los siguientes aspectos. Uno, los datos personales. La semiología del aparato masculino se diferencia tanto de los niños, adultos jóvenes, adolescentes, adultos y ancianos. Cuando empezamos a hablar de los niños, empezamos pues, qué patologías más se presentan, qué presentan, qué afecciones más se presentan. Son las malformaciones congénitas y las neoplasias. Más adelante vamos a hablar de las malformaciones congénitas, cuáles son las principales que se presentan, ¿no? Los síntomas prevalentes van a ser los trastornos de la micción, por ejemplo, una infección urinaria, presenta un cuadro clínico caracterizado por fiebre, malestar general, cefalea, incluso el retardo del crecimiento, más que nada las infecciones urinarias. Dentro de las patologías con más frecuente en los niños vamos a encontrar, como decía hace un momento, las fimosis, hidrólisis, el reflujo vesicouretral, vejiga neurogénica, por defecto del canal neural. Cada uno de estos, por ejemplo, la fimosis, que en este momento hemos hablado del glúteo, hay una buena retracción, la hidrocele, presencia de líquido en los testículos, que vamos a verlo más adelante. Y malformaciones genitales externas como las hipospadias y las distopías. Esto principalmente se refiere al orificio uretral, el lugar o la ubicación del orificio uretral, que vamos a ver aquí las hipospadias, las distopias, aquí el hidrocele y aquí lo que es la fimosis. En los adolescentes predomina principalmente lo que es la torsión del cordón espermático. Aquí vemos en la imagen, en la bolsa escrotal, el testículo, el cordón espermático, el epidídimo. Aquí el cordón espermático no hay una alteración, sigue un trayecto único, en tanto aquí esta torsión testicular produce un enrollamiento de los vasos sanguíneos. El varicocele, aquí vemos los vasos sanguíneos igual, una irrigación normal, y aquí se presenta una obstrucción que no va a permitir el ritmo sanguíneo. Tumores de testículo, también de acuerdo a la edad, vamos a encontrar lo que son las enfermedades por transmisión sexual. En el adulto joven presenta lo que es la litiasis urinaria, que es la más frecuente, característica por la presencia de cálculos a nivel del uréter, que presenta un cuadro clínico caracterizado por un dolor intenso. También está presente lo que son las enfermedades de transmisión sexual, hablando de los adultos jóvenes. Los adultos, ya dentro de los 45, 50 años adelante, ya presentan trastornos de la adicción, posiblemente por una hiperplasia de próstata, la hiperplasia de próstata. También están presentes lo que son las disfunciones sexuales, ya que en esta edad se da la aparición de tumores de próstata, tumores de riñón. Por eso se recomienda a partir de los 45, 50 años ya lo que es un examen a nivel de edad. Solamente ya vamos a ver otras características. En los ancianos, las neoplasias de próstata. En cuanto al lugar de residencia, no tiene mucha importancia, ¿no? Para determinar el diagnóstico de celular, no es parte de lo que se interesa externos. No, no tiene mucha importancia, sí, cuando hablamos de tuberculosis a nivel testículo. La ocupación es importante porque tenemos personas que tienen una actividad
por ejemplo, los deportistas, albañiles, que pueden llegar a tener traumatismos y afectar lo que es el aparato reproductor masculino. En cuanto al interrogatorio, ¿no? Vamos a ver qué son los antecedentes personales. Dentro de los antecedentes personales, las infecciones de transmisión sexual, traumatismos, si ha habido cateterismo vesical, son antecedentes que debemos indagar, ya que pueden producir estenosis de uretra. Pero dentro también de los antecedentes personales está la paro con posible lesión testicular. Pacientes que pueden llegar a tener impacto. Dentro de estos antecedentes personales nos vamos a la anamnesis remota. ¿Qué patologías o cuadros clínicos hay la pueden cursar ese paciente? Por ejemplo, falta del descenso de los testículos de torquilla, que es cuando hagan el rote de neonatología o en el internado, atiendan un parto, en este caso, que si van al producto, al bebé, se les tiene que hacer un examen de las bolsas escrotales, si está presente o ausente los testículos. Entonces, en este caso, si no hubiera descenso del testículo, se reporta, hace una transferencia y esto va a ser tratado en cirugía pediátrica para que haga un descenso del testículo. Traumatismo por ciertos deportes, fútbol, taekwondo, las artes marciales, el fumar que puede causar cáncer de vejiga, e infecciones y procedimientos que pueden haber dejado secuela importante, como la estenosis uretral. Estamos viendo, hace un ratito estamos hablando sobre catéteres, ¿no es cierto? La prostatitis y la tuberculosis. Aquí me quiero detener porque es bien importante en el interrogatorio que acabo de decirles. Puede ser congénito o adquirido. Puede salir preguntas para el examen. Dentro del congénito hemos hablado de las epispadias, ¿cierto? Donde el orificio uretral está en la cara dorsal o arriba del pene. Las hipospadias, el orificio uretral se encuentra en la cara ventral o debajo del pene. La fimosis, hemos indicado que el prepucio está eh, bueno, en este caso el prepucio no se retrae por ese frenillo que evita que el glande sea expuesto. Y las litorquinas, que son las frecuentes o las más frecuentes dentro de las afecciones congénitas. Dentro de las adquiridas, aquí es bien importante tener en cuenta, voy a empezar con las cardiovasculares relacionadas con las endógenas o metabólicas, porque las cardíacas y las endógenas. Aquí, tanto la diabetes mellitus como la hipertensión arterial crónica pueden manifestarse como un síntoma dentro de lo que es los genitales externos, por el cual el paciente acude a consulta. En este caso, en los endócrinos, la diabetes mellitus puede producir síntomas urinarios, por ejemplo, aumento en la frecuencia de la erección, la poliuria, orinas espumosas, y aquí lo que nos interesa a nivel de genitales, alteraciones en el pene como la varinitis micótica, secundaria a la presencia de glucosa en la orina. Además, la diabetes mellitus de larga evolución y de mal control metabólico puede posar con vejiga neurogénica que se manifiesta como consulta. Estos dos, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, son causas frecuentes de disfunción eréctil. La cardiopatía coronaria debe investigarse en los pacientes que consultan con disfunción eréctil. Tener en cuenta este punto, ya que esta patología denota daño vascular. Ahora, dentro de los tóxicos y medicamentos, esto va a depender de la morbilidad crónica a tratar los fármacos. Pueden producir disfunción eréctil, priapismo, retención urinaria, reacciones alérgicas en el glande, entre otras, y aquí lo que se debe interrogar es respecto a la manera de higiene.
sea, tener en cuenta que cada uno eh, de estos medicamentos que se utilizan pueden causar estos cuadros clínicos, ¿no? Pero también va a depender de qué patología de base está causando. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, más importantes a nivel obstétrico, por lo tanto, en lo que es a nivel eh, genital externo, puede haber la vasectomía eh, como antecedente. Antecedentes personales, infecciones de transmisión sexual, traumatismo y cateterismo uterovesical. Son antecedentes que deben indagarse de que pueden producir, como decíamos, estenosis de uretra. Los antecedentes familiares, que también vamos a tocar para algunos parientes como diagnóstico de cáncer de próstata, cáncer renal, infecciones urinarias recurrentes y otras patologías que pueden causar o ayudar a causar eso. El tabaco es muy importante porque puede llegar a producir cáncer de pene como patología benigna. También el consumo de tabaco puede llegar a producir disfunción eréctil, vejiga hiperactiva. Y aquí, antes de pasarnos con los hábitos eh, digestivos intestinal, tanto la constipación crónica como la diarrea favorecen a las infecciones urinarias recurrentes. En este caso, principalmente, hablamos en el sexo femenino. Ahora, dentro de los antecedentes en la anamnesis próxima, se indagará sobre el carácter del padecimiento que origina la consulta y ahí se va a evaluar la cronología de este. Se debe interrogar directamente sobre los síntomas urinarios, ya que frecuentemente los pacientes tienden a normalizar su situación debido a que son lentas de instalación en el tiempo. Hay que tener en cuenta ese punto. Ya lo que habíamos hablado hace un momento dentro de los antecedentes patológicos, la diabetes mellitus puede producir síntomas urinarios como aumento de la presión urinaria, uno que es la balanitis crónica, que es la irritación del glande, además la diabetes mellitus, la larga y de mal control metabólica pueden causar una vejiga neurogénica, como acabamos de decir, y esta asociación de diabetes mellitus y hipertensión arterial son frecuentes con la discusión. Dentro de las infecciosas, hablamos de la tuberculosis, la parotiditis, la brucelosis, la mediasis, las enfermedades venéreas, sífilis, ráquidas, chancomando, hembras, champuro. Dentro de los fármacos, como he dicho, dentro de los fármacos, hace un momento les indicaba de que esto va a depender de la morbilidad crónica. Se va a tratar con los fármacos de diferentes patologías. Estos pueden llegar a producir, ya sea pueden ser medicamentos depresores o medicamentos estimulantes, como por ejemplo dentro de los depresores vamos a presentar lo que es el alcohol, la cocaína, la morfina, los antiolépticos, los sedantes, o las hormonas femeninas, y los estimulantes, la iombina, la cantaridas, la fosforescin y la hipromiacina. En lo profesional alimentario, pues, los orinadores, ¿no? Los que trabajan carboneros, manipuladores de alquitrán y aceites minerales, accidentes sobre los que manejan tractores. Pueden afectar a eso en cuanto a lo que es la anamnesis. En el examen físico, antes de pasar, eh, ustedes ya han hecho una teórica sobre la parte renal y ahí también influyen, los pacientes vienen, por ejemplo, con eh, a la micción, disuria. Entonces, dentro de esos síntomas, así como un repaso rápido, dentro de los síntomas urinarios del tracto inferior, está la polaquiuria, la nicturia, la urgencia emocional, tenesia, incontinencia, la estrés,
Y dentro de la fuerza y calibre del chorro, está la latencia, la disuria, goteo terminal, retención urinaria, interrupción del chorro miccional. Y aquí vamos a empezar en el examen físico, digo, en el motivo de consulta, el más importante es la manifestación clínica más frecuente de las enfermedades genitourinarias y de la parte interna. Su localización, carácter, intensidad y radiación y concomitancias con otros síntomas o signos orientarán a la identificación del órgano. Este síntoma puede ser local, por ejemplo, un dolor ulceroso, la disuria, que nos caracteriza la presencia de dolor. En el examen físico de los tales externos, vamos a hablar principalmente de la privacidad o mantener al paciente o cuidar su integridad y tener muy en cuenta, si tenemos pacientes menores, niños, adolescentes, tiene que estar presente una persona mayor, ya sea el papá, la mamá, para evitar cualquier tipo de malospensa. Entramos a lo que es la inspección. Eh, en la inspección nos permite diagnosticar a pacientes con pene sumido, oculto, en el cual se presenta principalmente personas que tienen mayor tejido adiposo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de los pacientes que tienen un pene sumido, un peso, pene oculto. Luego tenemos también lesiones a nivel del pene con presencia de condilomas o lesiones francamente neoplásicas. Es característico, ¿no? Lesiones neoplásicas características que pueden presentarse por secreciones, condilomas, tumoraciones, que son características de lesiones neoplásicas. Inspección también vamos a ver, hace un momento dijimos sobre el meato uretral, las epispadias, donde el meato uretral se encuentra en el dorso, la parte de arriba del pene, las hipospadias, localización del meato uretral, la superficie ventral del pene. La palpación preliminar, esto es, vamos a ver en la palpación, la fimosis, porque hace un momento acabamos de hablar, que no se puede hacer la retracción por el frenillo que se presenta entre el glande y el subcolano prepucial. Y lo que se realiza es un pequeño cortecito para que se pueda retraer el prepucio y que el glande se haga o se exteriorice. Entonces, dentro de lo que hemos hablado, la presencia del esmigma, que es esa secreción blanquecina, entre el glande y el surco balano prepucial. Ya hablamos sobre el dolor, ¿cierto? Pero el dolor del aparato genitario masculino es muy frecuente, como en todos los cuadros clínicos, es el principal motivo de consulta por las que vienen los pacientes. Dentro de lo que son las afecciones urogenitales, que evolucionan un dolor y este puede presentarse como una primera manifestación. El dolor puede ser agudo, puede ser crónico. Se va a caracterizar por ser continuo, paroxístico y la relación de la afección. Tener en cuenta esto. Puede ser espontáneo, provocado o exacerbado.
Dolor peniano. Cuando un paciente viene a consulta, nosotros debemos preguntarnos, ese dolor, estamos hablando de genitales externos, ese dolor se presenta con el pene en estado flácido o con el pene en estado de erección. En la flacidez, principalmente se presenta lo que es la varinitis, es la inflamación del glande, tenemos un rojo, es irritativa y también en las enfermedades de transmisión sexual, principalmente lo que es la candidiasis, las lesiones herpéticas y las bacterias. Por ejemplo, en las herpéticas, en la paciente también se va a presentar lo que es el eritema multiforme en la espalda, urticaria y dermatitis por tallo. Se deben palpar por separado los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso. Aquí debemos palpar de forma separada cuerpos esponjosos, pero cuerpos cavernosos, incluyendo la porción vulvar del perímetro. La presencia de placas fibrosas en los cuerpos cavernosos nos va a permitir diagnosticar la enfermedad de Peyronie. Desarrollo de tejido fibrocicatrizal en los cuerpos cavernosos que produce erecciones dolorosas y con pene impulsado. Ahora, la fractura peniana se produce típicamente en la erección y desde el punto de vista semiológico a la inspección se aprecia aumento del volumen y equimosis, lo que se traduce en una deformidad en berenjena del pene, que es una patognomónica de la fractura del pene. A la palpación con suavidad, en algunos casos permite localizar el resto de la fractura a nivel del cuerpo cavernoso. Ok. El priapismo. Existen dos. El priapismo de alto flujo y el priapismo de bajo flujo. Bajo flujo. El priapismo de bajo flujo es característico por la presencia del dolor. Esto debido a su componente isquémico y por lo tanto puede conllevar a un peor diagnóstico, debido al riesgo de fibrosis peniana e impotencia en lo que es el pene. En tanto que el priapismo de alto flujo no es isquémico, por tanto es indoloro y menos frecuente. Más frecuente es el de bajo flujo. ¿Cuáles son los orígenes? Puede ser idiopático, farmacológico, uso de Viagra, infiltración maligna, anemias de células falciformes. Ahora nos centramos a hablar lo que es el escroto. Eh, Hemos dicho que en el escroto encontramos lo que es el espermático, ¿cierto? Pero puede haber alteraciones a nivel de este órgano que contiene un testículo. Podemos encontrar una hernia inguinal, hidrócele, orquiepinitis, tumor testicular. Tengan en cuenta bien eso. Dentro de las masas ocupables escrotales, hablamos de las hernias inguinales. En un 75% de hernias más se da en el lado derecho que en el lado izquierdo. ¿Por qué se caracteriza? Por el ingreso de las asas intestinales en el anillo inguinal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El tabaquismo, antecedentes familiares, enfermedades de colágeno y cirugía de próstata. ¿Qué vamos a encontrar en la semiología de una hernia inguinal? Va a haber dolor, ruidos psicoaéreos, ustedes dirán por qué ruidos psicoaéreos, porque las asas intestinales están en lo que es el escroto. Y a la ecografía, aire, la ecografía. Hidrócelo es el aumento del contenido de la túnica vaginal, ¿cierto? Evolución se produce en años. ¿Cuál es el origen? Principalmente traumatismo y los procesos infecciosos.
Al examen semiológico, ¿qué vamos a encontrar? Transluminación positiva. Ustedes ponen la linterna en el escroto y esta se refleja. A la palpación no es doloroso y en la ecografía nos da la presencia de la orquiepididimitis. ¿Cuáles son las causas de origen? Vías urinarias y hematoma. Es el flujo principal. ¿Qué encontramos semiológicamente? Vamos a presentar la presencia de tumor, dolor, pena y color rojo, rubor, y obviamente, si hay rojo, hay calor. Cáncer de testículo viene a ser un tumor maligno frecuentemente entre los 10 y 40 años. ¿Cuál es factor de riesgo? La criptoquía, antecedentes personales, antecedentes familiares. Una característica que se encuentra y se había hablado es la presencia de ganglios en el espacio supraclavicular. Semiológicamente, ¿qué encontramos? No hay dolor a la palpación, es un estadio avanzado, puede producir, laboratorialmente se puede encontrar la producción de la hormona gonadotrópica y vale. Ahora bien, esto es pregunta de examen. Cuando hablamos de hernia inguinal, de hidrócele, de orquiepididimitis testicular, cada una de ellas tiene su carácter. Por ejemplo, en el examen puedo preguntar, la hernia inguinal semiológicamente imaginológicamente presenta dolor, ruido hidroaéreo, líquido en ecografía. Falso. Presenta dolor, ruido hidroaéreo y aire en ecografía. Hidrocele, transluminación negativa, o palpación no dolorosa, líquido en ecografía. Mentira, la transluminación es positiva, obviamente no es doloroso, lo en ecografía. La orquiepididimitis caracteriza por presentar dolor, rubor y calor. El tumor testicular, sin dolor habitualmente, no hay dolor, no hay queja del paciente, es duro, pétreo, ¿no? Y no transmite translumina. El escroto agudo, obviamente es un dolor agudo, ¿no? De los testículos. Es causado por una torsión testicular, traumatismo y orquiepididimitis. ¿Qué es la orquiepididimitis que acabamos de decir? Signos son rubor, calor y dolor. A diferencia de la torsión testicular, se caracteriza por dolor de inicio paulatino, signos de inflamación. Y aquí la maniobra de Pren. La maniobra de Pren se realiza principalmente eh, para diferenciar de una epididimitis la torsión testicular. Cuando hablamos de la maniobra de Pren positiva, principalmente esto se realiza con el paciente en hiperestación o el paciente parada. Lo que hacemos es elevar con la mano el testículo o el escroto en este caso. Elevar el escroto y si esto produce alivio del dolor, estamos frente a una EPI positiva. Maniobra de Pren positiva. La maniobra de Pren negativa, a la elevación del escroto, esto produce dolor o más aún agrava el dolor. Entonces estamos frente a una torsión testicular. Cuidado que en el examen les pregunte sobre la maniobra de Pren. Torsión testicular, frecuentemente en adolescentes, ¿no? Testículo girado sobre sí mismo, vemos enrollado lo que son tanto las arterias y las venas. Hay una disminución del flujo venoso, del flujo arterial y puede llegar a una necrosis. Se da principalmente una débil adherencia, una débil adherencia de la túnica, anomalías de la túnica vaginal, obviamente,
Aquí en la maniobra de Pren es negativa. Reflejo masteriano abolido. ¿Cuál es el reflejo masteriano? Paciente total o hiperestación. Se hace un estímulo en la cara interna del músculo. La respuesta es el ascenso del testículo. Entonces, en este caso, en una torsión testicular, si un niño, específicamente un joven, viene con un aumento de volumen, excepto y dolor abrupto que presenta, hacemos la maniobra de PREM negativa y el reflejo cremas de ya. ¿Qué maniobras utilizamos para determinar una torsión testicular? Maniobra de PREM. Okay. Dentro de los antecedentes, traumatismo, torsión testicular y orquepeditis. Hemos dicho torsión testicular, maniobra de PREM negativo, reflejo cremasteriano negativo. Orquiepididimitis, maniobra de B positivo, signo de inflamación, características en torsión testicular y orquiepididimitis. Exámenes complementarios nos van a ayudar para lo que es, en este caso, genitales externos, exámenes citológicos, obviamente, por más infecciones. Espermograma, en este caso, podemos decir una torsión testicular, enzimas y hormonas séricas, examen radiológico, ecografía, tomografía y resonancia. Muchas gracias, jóvenes. Espero que la clase les vaya a servir específicamente en este segmento de lo que es la semiología del genitales masculinos externos. Les agradezco mucho y suerte en su examen.